Muy buenas tardes, estimados maestros y maestras de todo el Perú. Un saludo cordial de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes del Ministerio de Educación, responsable de un correcto desarrollo del proceso de contratación docente 2021. El día de hoy vamos a desarrollar otras modalidades del proceso de contrato consideradas en el Decreto Supremo 015-2020 del Ministerio de Educación, recientemente publicado. Vamos a conocer las modalidades respecto a la evaluación por expedientes, así también como los resultados de la prueba única nacional y la contratación excepcional. Para esto ya nos acompaña Andrés Izaguirre, él es especialista normativo de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes del Ministerio de Educación. Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas las maestras del Perú. Es un enorme placer estar nuevamente con ustedes hoy para tratar algunos puntos importantes respecto a las modalidades de contratación docente para el 2021. Muy bien, Andrés. Entonces, iniciamos con nuestro primer bloque. Contratación por resultados a la prueba única nacional y evaluación de expedientes. Muy bien, estimados maestros y maestras, como bien lo ha indicado nuestro compañero Eduardo, vamos a dar un pequeño recordar bien rápido, ágil y dinámico a la presentación del día de ayer. De ayer hemos tocado la renovación del contrato docente para el 2021. Se ha indicado quiénes son los que pueden participar de esta evaluación, es decir, todos aquellos maestros que se encuentren contratados a la fecha de implementación de la misma. El maestro o maestra que no desee participar de la renovación, pues debe hacer conocer a su comité de evaluación. Ahora bien, adicional al desempeño laboral favorable, ¿qué más debe de evidenciar el comité, que es el que va a estar a cargo de verificar si procede o no la renovación para el 2021? Es que la maestra o maestro pues haya sido evaluado en su desempeño, un desempeño favorable, que la plaza esté vacante para el 2021, ¿sí? Cumplir con los requisitos de formación a efectos de proceder con la renovación de contrato para el 2021. Entonces, ahorita estamos en plena implementación de este procedimiento. Pues bien, obviamente preparando ya el camino para el inicio de las modalidades de contratación. Y una de ellas también fue la que tocamos el día de ayer, que es la contratación directa. Esta se implementa en 3 escenarios. Uno de ellos con la participación de nuestros becarios que han sido beneficiarios con una beca de formación inicial, es decir, una beca en donde están estudiando educación. El Ministerio de Educación va a identificar cuáles son esas plazas y van a ser publicadas la última semana del mes de diciembre. Entonces, el becario presenta su expediente. ¿Cuándo? La segunda semana del mes de enero. También en esta modalidad de contratación directa van a participar aquellos profesores que van a ser propuestos en las plazas de instituciones educativas de convenio. Están a cargo de otro sector, ¿cierto? En donde tengan la facultad de poder proponer, ¿sí? También participan en esta modalidad de contratación directa las vacantes del área de educación religiosa en las instituciones educativas de EBR secundaria y EVA ciclo avanzado. Pues bien, eso ha sido, digamos, un recordaris de manera bastante rápida y ágil, ¿no? Entonces, ahorita vamos ya a entrar de lleno a conocer las otras modalidades de contratación y por el cual nos concita la presencia el día de hoy. Es la contratación por resultados de la PUN, la contratación por evaluación de expediente. ¿Quiénes participan en la evaluación de resultados por la PUN? Los postulantes ubicados en el cuadro de méritos del último concurso de ingreso a la carrera o nombramiento, como lo conocemos. Quienes participan en la evaluación de expedientes, participan postulantes que presentan su expediente teniendo en cuenta que reúnan los requisitos de acuerdo a la modalidad, nivel, ciclo y área curricular que corresponda con la plaza, ¿no? Obviamente donde se revisa y califica el expediente. Se pueden presentar
desde postulantes con formación docente, titulados, título pedagógico, licenciado en educación, bachilleres en educación, egresados, con estudios concluidos, con estudios no concluidos, así como también se van a poder presentar profesionales de otras especialidades o carreras universitarias. Y por último, estamos con la contratación excepcional. Esta ha sido pensada para coberturar vacantes por reemplazo en licencias de hasta por 30 días, suspensiones del servicio educativo, por huelga y también las que no hayan sido cubiertas en la contratación por resultados. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo algunas vacantes que no puedan ser cubiertas pasan directamente para la contratación excepcional, siempre y cuando hayan agotado la modalidad de contratación PUM, queden vacantes y hayan agotado la modalidad de contratación por evaluación de expedientes. Conozcamos un poco más sobre el procedimiento que tiene o que comparten en este caso tanto la contratación por resultados de la PUM, la cual se debe realizar en un periodo máximo de 12 días hábiles, y la evaluación por expediente, que no debe de exceder de 18 días. ¿Y cuándo arrancamos con la contratación por resultados de la PUM? Empieza la tercera semana de enero. ¿Qué actividades van a tener que tener en cuenta los comités? Publicación de vacantes, presentación de requisitos, que obviamente la presentación del expediente, publicación de resultados, presentación y absolución de reclamos, adjudicación y emisión de resoluciones. Y puntualmente, en la contratación por resultados de la PUM, participan los postulantes que figuran en los cuadros de méritos establecidos en el último concurso de ingreso a la carrera, es decir, quienes superaron la prueba única nacional y que también se inscribieron en una UGEL de su preferencia. Ellos deben de presentar de forma presencial o virtual, según lo establezca el comité, su expediente con los documentos que acrediten los requisitos solicitados por la norma técnica que reguló el concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Es decir, debemos de remitirnos a la norma técnica que aprobó el último concurso. El comité adjudicará por orden de mérito de acuerdo a los cuadros finales de cada UGEL, donde los y las postulantes que hayan cumplido, obviamente, lo señalado en el numeral 731 de la presente norma. Agotado ya la modalidad de contratación por la PUM, que corresponde en la evaluación por expediente. En esto, los postulantes presentan sus expedientes conforme a la formación académica establecida en el anexo 3 de la presente norma, y son agrupados por orden de prelación excluyente para la adjudicación. Como habíamos indicado, podemos tener postulantes con título pedagógico de licenciado en educación, que estarán agrupados en un primer orden. Vamos a poder tener postulantes con bachiller, que estarán agrupados en un segundo orden. Al igual que los egresados, los estudios concluidos, los estudios no concluidos y las demás carreras profesionales estarán agrupados por orden de prelación, que están ya definidos y establecidos su ubicación en el anexo 3. ¿Qué más continúa? El comité evalúa los expedientes de los y las postulantes sobre un máximo de 100 puntos. ¿Y cuáles son los puntos que van a evaluar? En este caso, los rubros que van a ser evaluados: formación académica y profesional, formación continua, experiencia laboral y méritos. Sobre ello se obtendrá un puntaje sobre la evaluación del expediente, a lo cual el postulante o la postulante que acredite ser beneficiaria de alguna de las bonificaciones especiales que se están reconociendo en esta norma de contrato docente, pues se les otorgará el porcentaje que corresponda, ya sea por acreditar la condición de discapacidad, por ser licenciado de las Fuerzas Armadas o deportista calificado de alto nivel. Empezaremos a desarrollar algunas consideraciones que debemos de tener en cuenta, tanto el comité y los postulantes, sobre la contratación por resultados de la PUM y la contratación
por evaluación de expedientes para el contrato docente 2021. Y es así que señalamos que para adjudicarse una vacante en el aula semipresencial de EBR, ¿sí? Y estas aulas semipresenciales se aperturaron en el último semestre de este 2020 como consecuencia de la absorción de la matrícula de estudiantes que emigraron de la educación privada a la escuela pública, ¿cierto? El postulante, en este caso se desea adjudicar, deberá de acreditar además el dominio en las TIC, tecnologías de la información y comunicación. El postulante con título pedagógico en educación física o en computación e informática no puede optar por una vacante del nivel o ciclo educativo distinto al que voluntariamente eligió y postuló. El postulante del área curricular de educación para el trabajo de EBR, secundaria y EVA del ciclo avanzado no puede optar por un área curricular, especialidad distinto al que voluntariamente eligió y postuló, independientemente de las certificaciones o especialidades que posea. Como ven, yo me inscribo, ¿cierto?, para educación física nivel primaria y en ese cuadro debo de adjudicarme solamente las vacantes que correspondan a ese respectivo nivel de servicio educativo. El postulante para adjudicarse las vacantes con cargo de profesor coordinador de ODEC, profesor coordinador de ONDEC, profesor coordinador de PRONOI, profesor en CRAEI, profesor coordinador en CRAEI, debe cumplir con los requisitos de formación académica requeridos en cada caso de acuerdo al anexo 3 de la presente norma. ¿Qué pasa si el postulante no puede estar presente? Siempre y cuando el comité obviamente haya establecido una adjudicación presencial o no pueda tener de repente conectividad en ese momento, ¿cierto? Puede acreditar a un representante mediante carta poder simple, quien elige la vacante y a la vez recibe el acta de adjudicación. ¿Qué sucede si no se presenta al acto público, en este caso de adjudicación? Pues queda excluido del cuadro de méritos y se prosigue con el siguiente postulante que figure en el mismo cuadro. Si decide no adjudicarse una vacante, el profesor mantiene latente su ubicación en el cuadro de méritos en espera de una nueva vacante que se pueda generar. El postulante adjudicado puede presentar su renuncia ante el comité. ¿Qué significa ello? Que estamos todavía en pleno procedimiento de adjudicación. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Se excluye del cuadro de méritos correspondiente durante todo el periodo lectivo. ¿Sí? Son consideraciones que debemos de tener en cuenta. Ahora bien, ¿cuáles son las consideraciones que debe de tener en cuenta el postulante? Debe de presentar de forma presencial o virtual, según lo haya establecido el comité, y dentro de las fechas aprobadas en el cronograma, su expediente con los documentos que acrediten los requisitos de formación académica señalados por la modalidad educativa a la cual se debe estar presentando. Educación básica especial, educación básica regular para el nivel inicial, primaria o secundaria, para la modalidad de educación básica alternativa, ciclo inicial intermedio o ciclo avanzado, así como el nivel, ciclo, área y especialidad de la norma que convocó a la prueba única nacional, a cual nos referimos a la del 2019. Publicados los resultados preliminares, el comité, que obviamente advierta un puntaje empatado como resultados de la PUN, debe de revisar el expediente, ¿cierto? Y en el caso de que el puntaje que se haya obtenido no esté de acuerdo, el postulante está facultado para presentar su reclamo, debidamente fundamentado por escrito ante el comité dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. ¿Qué le corresponde realizar al comité? ¿Qué le corresponde tener en consideración? Si existe empate en el cuadro de mérito establecido por la PUN, el comité verifica y evalúa el expediente de los postulantes empatados para determinar, obviamente, el orden de mérito en el cual van a ser llamados para la adjudicación. El comité no puede considerar como no apto a los postulantes
que en sus declaraciones juradas no cuenten con la impresión de su huella dactilar o la firma. Los postulantes pueden regularizar este requisito hasta el momento de la adjudicación. Y esto a efecto de que los comités puedan tener en cuenta. No podemos declarar no apto a un postulante que alguna de sus declaraciones juradas no haya puesto la impresión de su huella dactilar o haya firmado el mismo. ¿Sí? Esto se puede subsanar hasta en el momento de la adjudicación. El comité resuelve el reclamo por escrito dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. La decisión adoptada debe ser comunicada a los postulantes y en caso que corresponda, realizará las correcciones a los resultados para la publicación final, con lo cual se da por agotado la etapa de reclamación. El comité, una vez publicado el cuadro final, adjudica por orden de mérito de acuerdo a los cuadros de cada UGEL, a los y las postulantes que hayan cumplido con presentar su expediente en la fecha establecida en el cronograma. ¿Qué deben de realizar? Entrega o remite al postulante adjudicado el acta de adjudicación suscrita por todos los integrantes. Así también entrega o remite a la postulante o postulante adjudicado el contrato de servicios docentes de acuerdo al anexo 1 para su correspondiente firma. El postulante adjudicado suscribe el contrato de servicio docente y lo devuelve en el plazo de 24 horas de recibido para la respectiva emisión de resolución de contrato. Concluida la adjudicación, el comité remite inmediatamente al área de personal o al que haga sus veces en la UGEL el informe del proceso correspondiente a la modalidad de contratación, el cual contiene los expedientes de los postulantes adjudicados. Asimismo, remite un ejemplar solo del informe del titular, a este caso de la UGEL. Mención aparte merecen las horas de libre, en este caso, para poder completar el plan de estudios, ¿cierto? Y ahí el comité, una vez iniciado la adjudicación por resultados de la PUN, deberá de dar a conocer a los postulantes si contaran con paquetes de horas menores a 20. ¿Cierto? Estas deben de ser adjudicadas primero y para ello deberán de comunicar a los postulantes para que alguno que desee libre y voluntariamente adjudicarse de acuerdo al orden de mérito. El comité, en caso verifique de que estas horas no han sido optadas por alguno de los postulantes, informará de la relación de las horas pedagógicas, en este caso las que son paquetes menores a 20, que no han sido adjudicadas, para que sean comunicadas a los directores de las instituciones educativas y estos a su vez puedan realizar la propuesta en la contratación excepcional. Por último, respecto a la presentación del expediente, debemos de tener en cuenta que el postulante que figurando en los resultados de la PUN y no logró presentar su expediente dentro de la fecha establecida en el cronograma, podrá estar en espera hasta que el comité agote el cuadro de méritos final y programe la siguiente modalidad de contratación. Algunas consideraciones específicas en la modalidad de contratación por evaluación de expediente. Y hemos señalado que esta modalidad de contratación inicia siempre que existan vacantes y se haya agotado el cuadro de mérito final establecido por la contratación de resultados de la PUN. El comité verifica que los postulantes cumplan con los requisitos y los documentos presentados correspondan a la modalidad educativa del nivel o ciclo y área curricular o campo de conocimiento de la vacante convocada. El comité evalúa los expedientes de los postulantes sobre un máximo de 100 puntos
siguiendo el siguiente detalle de los rubros de evaluación. Formación académica y profesional hasta un máximo de 45 puntos. Formación continua hasta un máximo de 30 puntos. Experiencia laboral hasta un máximo de 20 puntos. Méritos hasta un máximo de 5 puntos. ¿Qué pasa si dos o más postulantes obtienen el mismo puntaje? El comité deberá de considerar de manera excluyente el orden de prelación y para ello deberá de establecer quién tuvo el mayor puntaje en formación académica y profesional o, en su defecto, en formación continua o en experiencia laboral. ¿Qué sucede si en esos tres rubros siguen empatados? Aplicaríamos un cuarto criterio, que es la antigüedad de fecha de expedición del título por la entidad correspondiente. El comité elabora y publica los resultados preliminares por orden de prelación excluyente, considerando los puntajes obtenidos en la evaluación de expediente, así como la relación de los postulantes no aptos para continuar con el proceso de contratación. Los grados de maestría y doctorado deben de ser en educación o áreas académicas afines. Los diplomados válidos son los que tengan como mínimo 24 créditos equivalentes a 384 horas y que desarrollen aspectos pedagógicos en la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular o campo de conocimiento de la plaza a la que postula. Los certificados, diplomas o constancias que se consideran válidos son los realizados en los últimos 5 años. Para la experiencia laboral docente del 2014, solo se otorga puntaje en 0.20 por cada mes de labor en la institución educativa. La UGEL garantiza que el comité tenga acceso a la verificación de los padrones aprobados por el Minedu, para poder así corroborar y asignar el puntaje señalado a los y las postulantes. Las resoluciones de felicitación que se consideran válidas para el proceso de contratación son las resoluciones ministeriales y las resoluciones emitidas por la DRE o UGEL según corresponda, y se califican aquellas que sean por desempeño o trabajo destacado en el campo pedagógico. Para efectos de evaluar la experiencia laboral, se considera como máximo 10 meses por cada año lectivo y un mes equivale a 30 días. Los días no se pueden acumular para completar un mes. Solo son computables los contratos como profesor con una jornada de 12 horas. En un periodo lectivo, la experiencia laboral se evalúa en un máximo de 50 meses y se acredita. Y en este caso, por decir, para la institución educativa privada, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que debe demostrar o evidenciar en este caso el maestro o maestra a ser evaluado? Tiene que presentar, en este caso, el contrato de trabajo y recibos por honorarios o boletas de pago o constancias de pago. Y si el postulante proviene de una institución educativa pública, ¿qué es lo que le vamos a evaluar en este rubro? Pues que presente la resolución directoral de la UGEL o directoral regional que apruebe el contrato por servicio docente o el contrato administrativo de servicios y las boletas o constancias de pago. ¿Y por qué nos referimos y hacemos mención al contrato administrativo de servicios, que es el contrato CAS, ¿cierto? Como lo conocemos. Porque estamos considerando la experiencia de aquellos maestros o maestras que han trabajado como docentes en los colegios de alto rendimiento, o como lo conocemos como COAR. También será considerada la experiencia laboral como profesor coordinador de programa no escolarizado o de profesor coordinador de ONDEC o ODEC, siempre y cuando postulen a los mismos cargos en los que acrediten su experiencia.
Se considera como experiencia laboral para instituciones educativas y programas educativos de educación inicial la acreditada por las promotoras comunitarias, en este caso, como las conocemos como PEC, las cuales deben de contar con el acto resolutivo de reconocimiento de pago de propinas emitidas por la UGEL o por la ADRE. El valor que se le otorga a la experiencia profesional de las prácticas preprofesionales en instituciones educativas públicas es durante el último año de los estudios de pregrado en educación. A efectos de otorgar puntaje por experiencia laboral en institución educativa en zona de frontera o zona rural o BRAE, las cuales su otorgamiento no es excluyente, el comité verifica de oficio las boletas de pago o constancia de pago en las que se califican la experiencia laboral que coincida con el año en que laboró en la referida institución educativa. Y la identificación de la misma se tiene que realizar a través de los padrones que han sido aprobados por el Ministerio de Educación desde el año 2014. Consideraciones para la evaluación del expediente y cuando corresponda otorgar el porcentaje con respecto a la bonificaciones especiales. Pues tenemos la primera de ellas otorgada por la ley 29973 por tener condición de discapacidad y se otorga en un porcentaje del 15%. ¿Qué es lo que requiere el maestro o maestra evidenciar para que pueda ser beneficiaria de este porcentaje? Es adjuntar en la presentación del expediente, que obviamente es dentro del plazo establecido en el cronograma, el certificado de discapacidad otorgado por los médicos certificadores registrados en las instituciones prestadoras de servicio de salud, o como las conocemos como IPRES, sean públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, o por otras instituciones autorizadas, o en su defecto la resolución de discapacidad emitida por el Consejo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad, CONADIS, o la copia simple del carné entregada por la citada entidad. También tenemos la bonificación que es reconocida a través de la ley 29248 por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, se otorga un 10%. ¿Y qué requiere presentar el maestro o maestra para poder acceder a esta bonificación? Adjuntar en la presentación del expediente o también dentro del plazo establecido en el cronograma, copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de ser licenciado de las Fuerzas Armadas. Por último, la bonificación especial otorgada por la ley 27674, acceso de deportistas calificados de alto nivel a la administración pública. Estamos revalorando a nuestros deportistas y que grandes satisfacciones y logros han traído a nuestro Perú. Y de manera general, les solicitamos que deben de adjuntar en la presentación del expediente, dentro del plazo establecido en el cronograma, el original o copia certificada, legalizada o autenticada del documento oficial vigente emitido por la autoridad competente que acredite la condición de deportista calificado de alto nivel. Y para que el postulante, maestro o maestra, pueda hacerse merecedor del 20%, tiene que haber participado en los Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales y se ubique en los 5 primeros puestos o hayan establecido récords o marcas olímpicas mundiales o panamericanas. Y para que sea beneficiario del 16%, el postulante ha tenido que haber participado en Juegos Deportivos Panamericanos o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen en los 3 primeros puestos o hayan establecido récords o marcas sudamericanas. Para el otorgamiento del 12%, el postulante ha tenido que haber participado en Juegos Deportivos Sudamericanos o Campeonatos Federados Sudamericanos y que hayan obtenido medallas de oro o plata o hayan
en este caso establecido récords o marcas bolivarianas. Para hacerse acreedor del 8%, el postulante ha tenido que haber obtenido medalla de bronce en los Juegos Deportivos Sudamericanos o Campeonatos Federados Sudamericanos o participado en Juegos Deportivos Bolivarianos y obtenido medalla de oro y plata respectivamente. Para poder merecer el 4%, el postulante ha tenido que haber obtenido medalla de bronce en los Juegos Deportivos Bolivarianos. Consideraciones a tener en cuenta ya en la evaluación del expediente. Y como habíamos indicado en la modalidad de contratación por la PUN, en este caso el comité tampoco puede considerar como no apto a los postulantes que en sus declaraciones juradas no hayan, digamos, puesto, por llamarlo así, o consignado la impresión de su huella dactilar o hayan firmado. El postulante puede regularizar este requisito hasta el momento de la adjudicación. Publicados los resultados preliminares, el postulante que no se encuentre de acuerdo con los mismos está facultado en presentar su reclamo debidamente fundamentado por escrito ante el comité y dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. ¿Qué le corresponde realizar al comité? En este caso, el comité publica el cuadro de mérito final por orden de prelación excluyente dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. El comité, una vez obtenido el cuadro final, adjudica de forma presencial o virtual, de acuerdo a como lo hayan establecido, por modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular o campo de conocimiento, de acuerdo al orden de prelación excluyente. El comité informa a la UGEL la relación de vacantes no adjudicadas para que sean comunicadas a los directores de las instituciones educativas a fin de que efectúen su propuesta por contratación excepcional. Como ven, este es el segundo escenario en el cual también plazas que no han sido optadas o coberturadas en la evaluación por expediente pasen para la contratación excepcional. Concluida la adjudicación, el comité remite inmediato al área de personal o al que haga sus veces de la UGEL el informe del proceso correspondiente a esta modalidad de contratación, el cual contiene los expedientes de los postulantes adjudicados. Asimismo, remite un ejemplar solo del informe al titular de la UGEL. Consideraciones a tener en cuenta para la adjudicación de plazas E y B. Como bien sabemos, las vacantes educativas de E y B son diferenciadas de acuerdo a sus formas de atención, siendo estas tres: fortalecimiento, revitalización de la lengua y en ámbitos urbanos. Y para las CIES que brindan la forma de atención de fortalecimiento, en los niveles de inicial y primaria se publica el 100% de las vacantes, mientras que para el nivel secundaria, previa verificación del cuadro de horas, se publica el 100% de las vacantes, pero solo de las áreas curriculares de comunicación y ciencias sociales. Mientras que para la forma de atención de revitalización de la lengua, en el nivel de inicial y primaria se publica el 75% de las vacantes por cada institución educativa como plazas E y B, siendo el Minedu quien determina las respectivas vacantes, consideradas en dicha proporción. Y en el nivel secundaria, cada UGEL, de acuerdo al plan de estudio aprobado en su cuadro de horas por institución educativa, determinará la publicación igual en el mismo porcentaje, pero de las áreas de comunicación y ciencias sociales. Mientras que para la forma de atención de ámbitos urbanos, en el nivel inicial y primaria se publica el 33% de las vacantes por cada IE identificadas como E y B. Obviamente esto también corre a cuenta del Ministerio de Educación, quien determina las plazas. En el nivel secundaria, cada UGEL, de acuerdo al plan de estudio aprobado en su cuadro de horas
por institución educativa determina la publicación solo de las áreas de comunicación y ciencias sociales en el referido porcentaje. Consideraciones a tener en cuenta para los postulantes. 1. El dominio, en este caso, de la lengua materna, tanto en oral y escrito, y conocer el contexto cultural local. Estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües y de Lenguas Originarias. En el caso de que se dé un empate, prima el rango de prelación del dominio de la lengua originaria. El dominio de la lengua originaria no aplica para los y las postulantes que postulen o se adjudiquen a una vacante de una institución educativa EIB en el área de educación física, aula de innovación pedagógica e inglés. ¿Y qué consideración deberíamos de tener en cuenta si estamos adjudicando plazas en la modalidad de contratación por la PUN? El postulante debe de cumplir con los dos requisitos señalados, ¿cierto? El dominio y estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües y Lenguas Originarias. ¿Y qué debemos de tener en cuenta cuando estamos en la modalidad de contratación por evaluación de expediente? En este caso, él o la postulante, al momento de presentar su expediente de forma presencial o virtual, según lo haya determinado el comité, ¿sí?, a la UGEL, en este caso de su preferencia, señalará el orden de prelación para el nivel o área curricular de EIB a la que postula. Para las vacantes de institución educativa EIB de fortalecimiento en el nivel inicial y primaria y secundaria solo en las áreas de comunicación y ciencias sociales, obviamente la acreditación será al 100%, ¿sí?, del dominio oral y escrito, y adicionalmente estar registrado en el Registro Nacional de Docentes Bilingües y Lenguas Originarias, en este caso, y acreditar el nivel de dominio. Para instituciones educativas de EIB de la Amazonía, de revitalización y ámbito urbano, el requisito del dominio de la lengua es deseable. No obstante, el que cuente con el dominio requerido tendrá la prioridad para ser adjudicado. En la zona andina es obligatorio el dominio de la lengua originaria. Bien, ¿y qué consideración debemos de tener en cuenta si estamos en una contratación excepcional? En las vacantes no adjudicadas del nivel inicial, en este caso por el comité, ya sea en fase PUN, en este caso contratación por resultados de la PUN, o la contratación por evaluación de expedientes, la directora de la institución educativa de EIB, en coordinación con las autoridades o representantes de la comunidad, propone por orden de prelación, y además el postulante deberá de adjuntar en su currículum vitae las declaraciones juradas de acuerdo a los anexos 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Y a cuál nos referimos? El anexo 5 es la declaración jurada para el proceso de contratación. El anexo 6 es la declaración jurada de no encontrarse en el registro de deudores alimentarios morosos, así como no estar inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. El anexo 7 nos hace referencia a la declaración jurada de parentesco y nepotismo. El anexo 8 es referido a la declaración jurada de doble percepción en el Estado, y el anexo 9 es la declaración jurada de elección del sistema pensionario. Muchísimas gracias, Andrés, y los invito a seguirnos para compartir más información en el bloque número 2, contratación excepcional y la doble percepción. Bien, estimados maestros y maestras, retomando ya en este segundo bloque, vamos a tocar la última modalidad de contratación, que es la contratación excepcional, y también lo referido a la doble percepción, ¿sí? Un punto que se desarrolla bastante a detalle en el Decreto Supremo 015-2020. Y podemos señalar que para la modalidad de contratación excepcional corresponde al director de la institución educativa, en coordinación con los miembros del CONEI, quienes podrán proponer ante la UGEL a quien cumpla con los requisitos de formación general
específicos y no incurran en alguno de los impedimentos estipulados en el numeral 6.4.4 de la presente norma, adjuntando la hoja de vida documentada y los anexos 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Que son las declaraciones juradas, debidamente llenados y firmados. Aquí sí hacemos el énfasis que tienen que estar debidamente llenados y firmados porque en esta modalidad de contratación excepcional yo ya estoy elevando el expediente de la persona la cual va a hacerse cargo de la plaza o va a hacerse cargo de las horas, porque no nos olvidemos que en esta contratación excepcional también van aquellos paquetes menores a 20 horas, en el caso de EBR secundaria y EVA ciclo avanzado, que no fueron adjudicados en la adjudicación en la modalidad de contratación por la PUN. Entonces ahí sí hay que tener bastante cuidado de que tienen que estar debidamente llenados y firmados. Para el caso de las instituciones educativas unidocentes, la propuesta se encuentra a cargo de la autoridad civil o política de la comunidad donde se encuentra ubicada la institución educativa. En caso se suspenda o interrumpa el servicio educativo en las instituciones educativas por paros, huelgas o cualquier denominación que se le otorgue, sean declaradas o no improcedentes o ilegal, el director de la institución educativa, dentro de las 24 horas de iniciada la interrupción de las labores, debe proponer la contratación de los profesores que sean necesarios para asegurar la continuidad del servicio educativo. En caso el director de la institución educativa no efectúe la propuesta hasta el tercer día de interrumpido el servicio, corresponde al comité de la UGEL proceder a adjudicar de acuerdo a las disposiciones previstas en la presente norma. La vigencia y duración del contrato será por 30 días. Si la paralización fuere mayor a 30 días, el contrato será ampliado por el mismo periodo. Como dato adicional, ¿a quién le corresponde, en este caso, evaluar o verificar que el expediente propuesto esté con todos los requisitos? En la contratación directa, hemos visto que corresponde, en este caso, al comité. En la contratación excepcional es el área de personal o quien haga sus veces, quien verifica que los y las postulantes cumplan con todos los requisitos de formación, que no cuenten con impedimento y comunica al titular de la UGEL para la suscripción del contrato y posterior emisión de la resolución de aprobación, el mismo que tiene que ser emitido a través del sistema Nexus. Pasemos a tocar doble percepción de ingresos. Primero en un contexto general y de ahí en el cual nos encontramos. Y empezamos señalando que si bien no se restringe el desempeño de dos puestos a tiempo completo, en atención a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, para que se configure la excepción a la prohibición de doble percepción de ingresos, ya en nuestro régimen hemos establecido que los horarios de trabajo y la ubicación de ambos vínculos laborales no deben sobreponerse, de tal modo que una jornada no afecte a la otra, incluso si ambos vínculos se desarrollan en la misma entidad. Y acá nosotros debemos de tener en cuenta algo. En un contexto, digamos, de trabajo presencial, trabajamos por horario, ¿sí? Y nos desplazamos a la ubicación de nuestra institución educativa. Para acceder a la doble percepción, él o la postulante debe de presentar los horarios de trabajo ante el comité para que pueda adjudicar una vacante docente como función adicional. Y así se ha venido trabajando, obviamente, para el inicio del año escolar 2020, para el presente año escolar. Ahora bien, en el marco del trabajo no presencial o semipresencial, la jornada de trabajo remoto se ajusta a las necesidades y demandas de los estudiantes, respetando la jornada semanal, mensual máxima prevista en su contrato. En consecuencia, al no acreditar la existencia de incompatibilidad horaria, se configura la prohibición de doble percepción de ingresos. En el contexto de un trabajo no presencial, ninguna institución educativa puede aprobar horarios de trabajo.
tampoco puede trabajar por un turno mañana o un turno tarde. Entonces, al no poder extender el horario, ningún profesor podría acceder a una doble contratación. En caso la UGEL, en aplicación del control posterior, detecte el incumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral, se resuelve el contrato adicional y se inicia el proceso administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades administrativas o penales que correspondan. Muchísimas gracias, Andrés. Ha sido importante conocer en este segundo bloque las otras modalidades que los maestros tienen para poder compartir. Vamos entonces al siguiente bloque para dar respuestas a las interrogantes planteadas por los más de 10.000 maestros y maestras que nos acompañan en esta transmisión. Empezamos entonces con el bloque de preguntas y respuestas. Primera pregunta, Andrés. Me alegra mucho de que el público participante haya planteado diversas interrogantes. Juan Baca pregunta, ¿por qué no podemos retornar a nuestra misma institución después de haber pasado el proceso de renovación? Bien, muchas gracias, estimado Juan, por la pregunta. Pues bien, como se indicó, estamos ahorita en pleno desarrollo de la renovación de contrato docente para el 2020 y empezamos con la evaluación. Entonces, en ese contexto, podemos señalar que todos los profesores son evaluados en su desempeño. Los profesores que no renuevan contrato puede ser por no cumplir alguna de las condiciones. En este caso, volverán al cuadro de mérito si es que su contrato fue por la PUN, ¿cierto? Estar en ellas, pueden participar en la modalidad de contratación si en caso se haya agotado, ¿cierto? Y todavía queden plazas pendientes, pueden pasar a la modalidad de contratación por evaluación de expediente. Pero hay algo más adicional que yo podría advertir de la pregunta. Dice, no podemos retornar a nuestra misma institución educativa. Y efectivamente, de ser el resultado desfavorable, ¿sí?, en la evaluación, yo no es que voy a quedar retirado ya del proceso de contrato. Puedo volver a participar, pero lo que no puedo es volverme a adjudicar en la misma vacante en donde fui evaluado en mi desempeño en este año. Tendría que optar otra plaza en otra institución educativa. Continuamos entonces compartiendo las interrogantes de los maestros y maestras que nos han acompañado. Geraldine Aragón, muchísimas gracias por tu participación. Si no quiero que me renueven mi contrato, ¿qué pasará? ¿Me quedaré sin trabajo? Porque si todos van a renovar, ¿qué va a pasar conmigo? Bien, muchas gracias, estimada Geraldine. Pregunta, si no quiero que me renueven, obviamente es su derecho, ¿sí? Y para ello deberá de desistir de la evaluación, ¿cierto? Y esto es comunicar al comité previo al inicio de la aplicación de las fichas. Presento mi desistimiento, le comunico a mi director que no deseo ser evaluada. En este caso, de desistir o con la primera respuesta, no aprobé la evaluación, ¿cierto? Puede participar de la modalidad de contratación por la PUN, ya sea porque esté en el cuadro de mérito, pero no podrá adjudicarse la misma institución educativa. Es decir, miren cómo un mismo hecho, desisto, no quiero que me evalúen mi desempeño, mientras que por el otro, un maestro participa y es evaluado y el resultado es negativo. En ambos casos, pueden participar del proceso de contratación, pero no pueden adjudicarse en la misma institución educativa, donde en el primer caso desistió y el segundo obtuvo una evaluación desfavorable. Muchísimas claras. Resumiendo entonces, la evaluación para la renovación es de oficio y aquellos que no quieran tendrían que presentar su desistimiento según los formatos del Decreto Supremo 015-2020 del Minero recientemente publicado. Entonces continuamos. Janet Magali Juárez pregunta, soy una docente en plaza excedente, ¿por qué no hay renovación de contrato? Bien, estimada Janet, me indica que su contratación es en una plaza excedente. Debemos de tener en cuenta que
en el marco del proceso de evaluación extraordinaria, ¿sí? Las plazas que son ubicadas o consideradas o identificadas como excedentes van a tener que ser reubicadas. La maestra va a tener que ser evaluada en su desempeño, salvo que desista, pero no se estaría cumpliendo una de las condiciones, que es que la plaza no haya sido identificada como excedente. Entonces, esa es la respuesta, estimado Edu, por qué no podría ser esto renovada. Pero obviamente, de haber sido adjudicada en la fase 1, que regulaba el DS 017, que era la contratación por la PUN, regresará al cuadro de méritos para estar pendiente de la adjudicación. Continuamos entonces. Andrés Enanicama Flores nos pregunta: ¿no me pude inscribir en la UGEL de mi jurisdicción? Este año podré hacerlo, ya que alcancé un buen puntaje. Bien, estimada Ena, en efecto, debemos de tener en cuenta que una vez culminado la prueba única nacional del 2019, ¿sí? Era, digamos, responsabilidad el elegir una UGEL de la preferencia para poder inscribirse y así señalar dónde es que desea participar del proceso de contratación, y no solamente del 2020, sino también del 2021, porque no nos olvidemos que en la ley de reforma los cuadros de méritos tienen una vigencia de 2 años. Entonces, el cuadro de méritos para la contratación por resultados de la PUN para el contrato 2021 es el mismo que se formuló para el 2020. Entonces, no hay inclusión ya de nuevos docentes. Lo que tendría es que esperar que, agotado el cuadro de méritos de la PUN y queden plazas vacantes, la maestra tiene toda, digamos, la posibilidad de poderse presentar cuando implementen la modalidad de contratación por evaluación de expediente. Muy bien, continuamos entonces. ¿Se tiene que pertenecer a la misma UGEL donde se inscribieron o puede ser de otra UGEL esta presentación de expedientes? Bien, la presentación de expediente puede ser en la UGEL de su preferencia, ¿sí? En la UGEL de su preferencia. Continuamos entonces, tenemos ya casi el tiempo bastante avanzado, Andrés, pero vamos a tratar de responder la mayor cantidad de interrogantes. ¿Qué pasa con los docentes que dimos el examen y no logramos coger una vacante? ¿Podríamos postular en la fase 3 en otra UGEL distinta? Bien, muchas gracias por la pregunta. En este caso, se les indica de que pueden postular a la modalidad de contratación por evaluación de expediente en la UGEL que se convoque, en la UGEL que se convoque. Ya no existe fase 3, ¿no? La fase 3 se conocía en el DS 017, ¿sí? El DS 017. Para el DS 015-2020, la contratación por evaluación de expedientes ha juntado lo que se conocía como fase 2 y fase 3. Por eso es que vemos que el anexo 3 recoge lo que en el decreto supremo 017 era el anexo 3A y el anexo 3B. Muy bien, tenemos una consulta de Consuelo Huamalca. Soy docente, pero estoy trabajando como auxiliar. Estoy en los resultados del cuadro de mérito de la prueba única nacional. ¿Puedo participar en la contratación para el 2021? Bien, debemos de tener en cuenta, estimada Consuelo, lo que hemos ya indicado casi al finalizar con lo de la doble percepción de ingresos, ¿no? En este caso, si ya es auxiliar, entiendo que debe ser auxiliar esto nombrada, obviamente no podría acreditar el tema del horario, porque en este contexto en el cual hasta ahorita nos estamos encontrando con el trabajo en el servicio educativo, no se está trabajando a través de horarios, ¿no? De repente para el VIAE 2021, si empezamos igual con el trabajo a distancia, ninguna institución educativa podrá formular horarios. Si de repente trabajamos de manera presencial, sí estaríamos regresando al tema de los horarios y turnos, y obviamente ahí yo ya estaría como que acreditando que no existe incompatibilidad en el horario y que no existe incompatibilidad de distancia. Otra pregunta, estimado Andrés. Los colegios de convenio
realizan la contratación directa con la propuesta de la entidad promotora. En este caso, los docentes no requieren ser evaluados su desempeño. Bien, con respecto a las instituciones educativas de convenio, ¿sí? Debemos de tener en cuenta aquí lo siguiente, ¿sí? El profesor, de todas maneras, necesita ser evaluado, salvo que desista, ¿sí? Si desistiera, obviamente, por imperio de lo que establece el DS 015, podría ser propuesto, pero en otra institución educativa, ¿sí? En otra institución educativa. Si bien es cierto, para las instituciones educativas o para las plazas que pertenecen a la institución educativa de convenio existe la liberalidad de no estar sometido a la adjudicación por un cuadro de méritos, sino van directo a la fase de contratación, ¿cierto? Pero también se tiene que cumplir con los requisitos que establece la misma norma de contratación docente. Tenemos una pregunta importante, Andrés. ¿Un profesor nombrado puede tener un contrato? Bien, allí vamos a remitirnos a lo que establece y lo que está regulado hasta ahorita con el tema de la doble percepción, ¿no? Ya es nombrado. Para acceder a un segundo contrato, tendría que acreditar que no existe incompatibilidad en el horario. Entonces, digamos, hacemos énfasis en este contexto de trabajo remoto, no se está trabajando a través de un horario. Ok, tenemos otra pregunta. Angie Luana nos interroga en la siguiente con su participación. Nos dice, ¿qué va a pasar con las plazas que ya fueron cubiertas por reasignación? ¿Cómo quedan los docentes en estas plazas? Bien, si la plaza en donde estuvo la maestra contratada, ¿sí? Ha sido optada ya por un profesor nombrado por reasignación, obviamente la maestra, si se adjudicó a través de los resultados de la PUN, regresaría al cuadro de mérito y estaría pendiente para poder ser adjudicada en la tercera semana de enero, que es la implementación de esta modalidad de contratación. Tenemos una pregunta de María Flores Mesías. Nos menciona, yo saqué buen puntaje y no me adjudiqué en una plaza puesto que por motivos familiares no pude acceder. Pregunto, ¿puedo volver a presentar mi documentación para adjudicarme en mi especialidad? Bien, si no pudo presentar su expediente, ¿cierto? Significa que no forma parte, se entiende, del cuadro de mérito. ¿Tiene la oportunidad? Claro que sí. Cuando la UGEL de su preferencia, donde desea presentarse, implemente la modalidad de contratación por evaluación de expediente. Tengo otra pregunta. Andrés, voy a tener que luego de culminar esta videoconferencia compartir el correo y la página web donde pueden encontrar más información, porque hay muchas preguntas que, obvio por el tiempo y la cantidad de estas, vamos a encontrar otros canales para darle respuesta, ¿no? Continuamos. Tengo que presentar una solicitud para que mi director en mi desempeño laboral me evalúe porque no quiere darme la solicitud. No, la respuesta es que no. A ver, en algunas siempre comunicaciones que tenemos con los mismos directores, debemos de tener en cuenta que como servidores públicos nos debemos nuestra conducción por el principio de legalidad. ¿Qué significa eso? Realizar lo que la norma expresamente nos dispone realizar. Y la norma que está aprobada con el DS 015 establece claramente que solo si el maestro o maestra decide desistir de la evaluación de desempeño, lo debe de comunicar. Entonces, los directores no tendrían que requerir a los profesores, tienes tú que decirme si quieres que te evalúe. La evaluación tiene que ser de oficio. Continuamos entonces, Andrés. Un par de preguntas más, quizás tres. Rocío Alcántara. Tengo una duda. ¿Debo presentar la carta de desistimiento o volveré de manera automática al cuadro de mérito? Solo laboré 2 meses y algunos días. Bien, en este caso, uno de los, digamos, requisitos, ¿sí? Como ya se había indicado, la carta de desistimiento opera si yo no deseo ser evaluado en mi desempeño. Si yo adjudiqué la plaza
lo que conocíamos como primera fase en el Decreto Supremo 017, que era por los resultados de la PUN, automáticamente yo formo parte del cuadro de méritos de la PUN para la contratación 2021 y tengo que esperar a que, de acuerdo al cronograma que apruebe la referida región y que obviamente la UGEL haga suyo, la fecha en la cual tengo que presentar mi expediente. Muy bien, Andrés, una pregunta final. Vamos a dar una buena noticia. Además, antes de terminar esta video transmisión, Valeria Núñez nos pregunta, ¿cómo se determina el porcentaje por modelo de servicio en instituciones educativas E y B? En caso de unidocente, el modelo de revitalización, ¿se solicita o no el dominio de la lengua? Bien, debemos de señalar que el porcentaje se determina del total de la plana docente, entre nombrados y plazas vacantes. En las instituciones educativas unidocentes de revitalización se requiere que el docente cuente con el dominio de la lengua. ¿Por qué? Porque si bien es cierto es el 75%, pero en este caso estaríamos hablando que es una única plaza, ¿no? Entonces se requiere que sí o sí cuente con el dominio de la lengua originaria de los estudiantes. Bueno, Andrés, no hay tiempo para más, tu despedida y de repente algunas consideraciones para estas modalidades de contrato que has compartido en cuanto al detalle, plazos, requisitos. Por favor. Bien, como se ha compartido, hemos establecido ciertas precisiones. Contratación por resultados de la PUN. ¿Qué debo de tener en cuenta? Ver cuando la región aprueba el cronograma. Y dentro de estas, algo muy importante, la fecha en la presentación del expediente. Porque si yo no presento mi expediente, obviamente, por más que figure en la relación, no voy a poder ser llamado para adjudicarme. Y voy a tener que esperar a que se agote el cuadro de méritos y la UGEL implemente la evaluación, en este caso, por revisión de expediente. También algo bastante importante, puede hacer que me olvide yo de la impresión de mi huella digital o no haber firmado alguna de las declaraciones juradas. Eso no me inhabilita. El comité no puede retirarlos. Eso se puede subsanar hasta el momento de la adjudicación. Bien, dicho esto, estimado Edu, agradecer a todos los maestros y maestras que nos están acompañando hasta estas horas de la tarde, ¿sí? Bastante gratificante nuestro trabajo, porque estamos viendo mejoras. Esta norma ha sido pensada para que nuestros maestros y maestras tengan mejores condiciones para poder acceder a una plaza para contrato. En esta nueva normalidad que nos está tocando vivir y que obviamente para el 2021 avisoramos de que va a cambiar. Pero mientras tanto, a cuidarnos, a cumplir con lo que establece todos los lineamientos que nos da el Ministerio de Salud con respecto a los cuidados, tanto para nosotros como para los nuestros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrés, por esta explicación que ha dado luces sobre las modalidades de contrato docente según el Decreto Supremo 015-2020 del Ministerio de Educación. Y si tienen alguna pregunta, pueden plantearla también al siguiente correo: contratodocente@minedu.gov.pe. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Nos volveremos a ver.